el 15 de julio, 15, un poco menos de un mes para evaluar la tercera. Entonces, de ahí del 15 de julio en adelante, ahí sí ya no tengo fechas. O sea, te digo, sobre extraordinarios, o sea, el extraordinario todavía me corresponde a mí, ¿no? Ujú. Y el ETS y eso sí, ahí sí desconozco. Pero sobre las últimas fechas de evaluación, digamos, del semestre que vamos, en el SAES aparece que tenemos hasta el 15 de julio. De julio. Y ya se abrió el SAES, ¿verdad? Sí. Ajá, bueno, yo aún sigo utilizando el SAES. La verdad es que no me he migrado a la nueva plataforma que es PIDAE, Ujú. pero yo todo lo hago a través del SAES. Entonces, nos falta nada más la tercera unidad, que es esto lo que estamos trabajando, y ya acabamos, ¿no? Bueno, obviamente con lo que ya hicimos, sus primeras dos presentaciones, todos los ejercicios que les dejé, Ujú. y esto que estamos haciendo es la parte de la tercera evaluación, y con eso concluimos el curso. Digo, yo tengo hasta el 15 de julio, pues, para subir calificaciones ordinarias. ¿Mm? Ok. Entonces, obviamente los tiempos se extendieron en el sentido de que a lo mejor hay algunos maestros que no se pusieron en contacto con sus alumnos y que tardaron en, este, en empezar las clases. Yo, bueno, por ejemplo, con ustedes solamente paramos como 1 o 2 semanas y ya luego ya seguimos, ¿no? Ujú. Entonces, por eso es que estamos terminando un poco antes a lo que se había establecido, bueno, a lo que han establecido los tiempos. Entonces, Así es más que o si menos, ¿cuándo aún, llegaríamos nosotros? ¿cuándo terminaríamos nosotros? Pues yo espero que terminaremos el próximo lunes o martes y ya. Ujú. Sí. Sí, ahí hoy terminamos lo de estimación por intervalos y comenzamos con prueba de hipótesis. Ahora esperamos empezar con la de prueba de hipótesis y después de que terminemos prueba de hipótesis empezamos con regresión. Ujú, con regresión. Y la verdad es que la prueba de hipótesis es un poco, pues, un poco más digamos, mm, no teórica, porque uno pensaría que va a haber números y todo eso, ¿no? Sino que es un poco más en el sentido, va en el sentido de interpretar la información y poder tomar decisiones, ¿no? O sea, una hipótesis es un hecho que tú quieres comprobar. ¿Ah? Si tú dices algo, ¿cómo lo compruebas? ¿Ah? Y eso obviamente con los datos o con la información de tu experimento es como vas a comprobar un hecho, ¿no? Entonces, es un poco más de interpretación de la información, proponer algunos... esos son pasos, ¿no? Que más o menos se escriben, pero es un poco rápido. Entonces, a lo mejor hoy, esta semana, terminamos tanto prueba de hipótesis y comenzamos con regresión lineal y no lineal, y con eso acabaríamos. Oiga, profe, pues ve que no entré a la primera clase de esta unidad, Ujú. porque venía manejando en carretera, pues, y Sí, no pude meterme. Entonces tenía la duda, la unidad, ¿cómo se llama? De los temas, ahorita me dijo que es estimación por ah, intervalo, que es el que sí, estuvimos es que viendo, ¿no? la última unidad del curso es inferencia estadística, o unos también se llaman estadística inferencial, y dentro de inferencia estadística está estimación puntual, estimación por intervalos, prueba de hipótesis Ujú. y regresión lineal y no lineal. Ok. Y Ujú. entonces vamos en los primeros dos apenas, ¿verdad? Sí, Y sí, sí, sí. de esta última unidad, ¿qué es lo que se va a calificar? ¿Va a dejar ejercicios Eh, pasadas pues o la no? verdad es que estamos haciendo los últimos, eh, o sea, dentro de la presentación que estamos que estoy presentando, hay algunos ejercicios y ustedes los están resolviendo. ¿Mm? Entonces, estamos trabajando esa parte y, y yo creo que, o sea, esta parte no es tan complicada. Nada más hay que saber interpretar bien las fórmulas, saber qué se calcula y no hay ningún problema. A lo mejor, la verdad es que hemos trabajado, yo siento que hemos trabajado bien, digo, si me equivoco, háganmelo saber. Y para no hacer más cansado el curso, digo, esta parte simplemente es
es interpretar bien la información, saber qué fórmula ocupar, y la verdad es que yo me voy muy satisfecho con lo que hemos hecho aquí en línea, y si me preguntan que si estoy pensando o no hacer algún grupo de ejercicios para esta última unidad, la verdad es que lo estoy contemplando, ¿no? Hemos trabajado bien, ya agarramos un ritmo y así quiero que se mantengan. Ok. Bueno, pues gracias, profe, por resolver mis dudas. Sí, no. Sí, Gracias. no, o sea, se supone que si aún con un profesor aún no te contacta y eso, pues tienen hasta esa fecha, ¿no? Para ponerse al corriente. Además, también sea bueno, digo, de ETS y eso no sé nada. Eh, pero se supone que dentro del plan de continuidad de los cursos, después de cuando regresemos a clases presenciales, hay algunas materias y de algunas escuelas, no nada más en ESIME, pues que se necesita obviamente la parte práctica, ¿no? Entonces, en algunas materias han solicitado que si el maestro va a requerir algunas, les llaman prácticas de reforzamiento. Entonces, en ese caso, pues si tienen alguna materia donde se necesita una práctica, pues se tendría que, bueno, el maestro y ustedes se tendrían que programar para hacer esa práctica de reforzamiento. En nuestro caso, digo, a menos de que alguien lo pida, pues se da, ¿no? Pero más como una asesoría, no como una parte obligatoria, ¿no? Pero, por ejemplo, hay unas materias, no sé, máquinas eléctricas, más que nada porque hay equipo en la escuela, ¿no? Entonces, por ejemplo, los de psique que necesitan hacer ciertas cosas, pues sí tienen que programar sus prácticas de reforzamiento, ¿no? Los de medicina. Entonces, si hay alguna materia que toman, pues igual se podría ver esa parte con sus profesores. Pero sí, ya está. Esa es la información que yo tengo. Ok. Gracias, profe. Sí. Bueno, pues yo creo que ya vamos a comenzar. Vamos a comenzar con lo que nos hace falta. Y dejen preparar aquí. Ya estaba yo revisando aquí el PDF y voy a compartir la pantalla. Bueno, entonces, nos quedamos en estos tres ejercicios, ¿no? Les dije que por ahí hicieran los ejercicios, ¿sí? Espero que los hayan hecho. No sé si hay alguna duda en alguno. Lo revisamos y la verdad es que sí se quedó esos tres ejercicios. El uno, no, nada más, el ejemplo, ¿no? Sí, ya me acordé. Era el ejemplo, ¿sí? El ejemplo del cálculo de este, de la distribución F, que habíamos dicho que era la distribución F, ¿sí? Entonces, eh, se quedó el ejemplo, porque ya habíamos visto cómo se calculaba, si tenían más ¿qué pasó? Ah, se inició la grabación, ok. Este, y era el ejemplo y luego los ejercicios, ¿no? Porque se habían trabajado dos nuevas fórmulas para el cálculo de estimación por intervalos, ¿no? Para esta sigma cuadrada, utilizando, bueno, que son muestras pequeñas, utilizando la chi cuadrada, y después se trabajó ¿no? la, la distribución F, ¿no? Y por ahí teníamos algunos problemitas porque no teníamos una tabla de la distribución F completa, ¿no? Bueno, para el primer ejemplo, ¿sí? Por ahí, este es para muestras N1 y N2 menores que 30. Ajá, y bueno, aquí se tenía problemitas porque como eran 15, no había el valor para 14, ¿sí? Porque fíjense que aquí nos pedía n-1 y que era 14 y por ahí no había un valor muy... En nuestras tablas de libro no aparecía ese valor exactamente, ¿no? A lo mejor en otras tablas, ojalá hayan investigado. Y después se daban dos ejercicios y bueno, ahí ustedes los tenían que trabajar, ¿no? No sé si hay alguna duda sobre los ejercicios 1 y 2. ¿Alguien que haya tenido un problemita en ellos? ¿No?
No, profe, todo bien. Bueno, espero que lo hayan hecho adecuadamente y hayan, bueno, obviamente aquí está la solución, ¿no? El procedimiento es el mismo para otro tipo de datos, pues ahí es importante que lo revisen, ¿no? Pero es la fórmula que estamos trabajando. Bueno, y luego, bueno, para terminar, ¿sí? Esta parte, pues nos siguen los intervalos de confianza para proporciones en muestras grandes. O sea, fíjense por qué le llaman proporciones, porque no estamos hablando de un parámetro en específico de alguna distribución, como la media, la varianza o la desviación estándar, sino simplemente estamos hablando de la proporción de éxito de algún experimento. Ajá. Entonces, en este caso, ¿sí? Yo puedo tener un experimento de cualquier tipo, ¿sí? Y luego yo ya encontré mi número de elementos de la muestra con éxito, ¿sí? Entonces, vean, esto obviamente se está dado para muestras grandes, que es n mayor o igual a 30, ¿sí? Entonces, yo voy a tener el número de elementos de la muestra con éxito entre el tamaño de la muestra, ¿sí? Fíjense que esta es la definición de probabilidad que dimos, que se dio al inicio, ¿no? Por ejemplo, tenemos una muestra, por ejemplo, en el de lanzamiento de los dados, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántas, cuál es la probabilidad de que salgan, que en el lanzamiento de dos dados, ¿sí? Salgan, salgan 7, ¿no? Bueno, perdón, sumen 7, ¿no? Entonces, por aquí es el número de veces que sale 7 entre las veces que se aventaron los dados, ¿no? O el de las cartas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que te salga, de que sea un as, ¿no? Entonces, el número de ases que hay en la baraja entre el tamaño de las cartas, ¿no? Entonces, aquí se está trabajando de esta manera. Fíjense que no es, nuevamente, no es un parámetro específico de una distribución o de una población, sino es de un elemento o la proporción de éxito de que ocurra un experimento. Ahora, para ese caso, ¿cómo le calculo su intervalo de confianza? Ah, bueno, pues aquí está la definición, ¿sí? Nuevamente estamos trabajando con esta confianza de 1 menos alfa del 100% para el parámetro P, ¿sí? Ajá, entonces, en este caso, ¿sí? ¿Cuál sería el intervalo de confianza para P? O sea, sería este calculado, ¿sí? O sea, el número de elementos de la muestra con éxito sobre el tamaño de la muestra, ¿sí? O sea, este es P gorrito, ¿no? O P, que aquí tiene como una diéresis, no, es bueno, es una cuñita, ¿no? No sé, tilde, no, ya me acordé, es tilde, ¿no? P tilde menos Z alfa sobre 2, esto ya lo sabemos calcular, acuérdense que este Z alfa sobre 2, ¿sí? Es cuando estamos trabajando con las tablas de la distribución normal estándar, ¿sí? Entonces, acuérdense, es primero calcular alfa y luego buscar en la tabla el valor de 1 menos alfa sobre 2, buscar esa probabilidad y seleccionar el número de Z para ese valor de probabilidad, ¿no? Por la raíz de P tilde por 1 menos P tilde sobre N, y vean, aquí está restado y del otro lado es sumado, ¿sí? Entonces, nuevamente aquí donde Z alfa sobre 2 es el valor de la distribución normal estándar, tal que el área de la curva a su derecha es alfa sobre 2, ¿no? Entonces, vean, simplemente, o sea, si yo regreso a las diapositivas, ajá, lo que va a suceder aquí, ¿sí? Lo que va a suceder aquí es que, bueno, en los otros casos anteriores, aquí utilizábamos mu o utilizábamos la media, y bueno, aquí había otra expresión por aquí, y bueno, aquí aparecía la media, ¿no? ¿Sí? Para el parámetro deseado. Pero aquí estamos hablando de una proporción de los elementos de la muestra con éxito, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta sería la fórmula. ¿Sí? Está un poco más sencilla, ¿sí? Está un poco más sencilla porque posiblemente ya no necesito calcular alguna varianza, alguna desviación estándar, ¿sí? Sin embargo, es otro problema. O sea, es la forma en que me proporcionan los datos. Ajá.
la forma en que se dan los datos, pues va a ser la forma en que yo tengo que calcular ese intervalo de confianza para un parámetro de interés, ¿no? Bueno, entonces, bien, entonces vamos a ver este ejemplo rápido. Dice, en una muestra aleatoria de 100 posibles clientes, 70 prefieren iPod en lugar de un MP3. Si se considera una confiabilidad del 95% para la proporción de todos los posibles clientes que prefieren iPod, ¿sí? ¿Cuál calcular el intervalo de confianza para la proporción P? ¿Sí? ¿Qué representa este intervalo? ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Obviamente, de mi fórmula, primero calcular P tilde, ¿no? Número de elementos de la muestra con éxito sobre el tamaño de la muestra, ¿sí? Entonces, vean, aquí mis éxitos son los 70 clientes que prefieren iPod, ¿sí? En lugar de un MP3. ¿De cuántos? De 100, ¿sí? De 100 posibles. ¿Sí? Entonces, es 70 entre 100, pues me da 0.7, ¿no? ¿Sí? Me da 0.7. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahora tengo que calcular, bueno, obviamente el alfa, ¿sí? El alfa ese ya lo hemos calculado, sería alfa es 1 menos 0.95, pues va a ser alfa es igual a 0.5, ¿no? No, 0.05, ajá, 0.05. Y alfa sobre 2 pues es 0.025, ¿sí? Entonces, ese es el que necesito, aquí, ¿no? Para calcular este. Me está pidiendo del 95%, entonces acuérdense que es 1 menos alfa igual a 0.95, ¿no? Entonces despejo alfa y es 1 menos 0.95, me da 0.05, entre 2, 0.025. Entonces alfa sobre 2 me da 0.025. Ajá. Ahora tendría que calcular 1 menos alfa sobre 2 para encontrar esa probabilidad, ¿no? Entonces, ¿cuánto es? 1 menos alfa sobre 2, 1 menos 0.025 me da 0.975, ¿sí? Entonces ahora me tengo que ir a mi tablita, ¿sí? Dejen, abro el libro, ¿sí? Está aquí, creo que es este de aquí. Ah, no. Es este de aquí. Entonces me voy aquí a la tabla de la distribución estándar, ¿no? Y dijimos que era, dije que 1 menos alfa sobre 2, que es 0.025, me da 0.975. Sí, entonces tengo que buscar 975, 0.975, aquí está, ¿no? Sí, aquí está, ajá, y aquí está, 0.975 y dice que para este valor es 1.9. Ajá, aquí está. Ah, pero sí, sí. Mm. Ajá, 1.96, ¿no? 1. Sí, miren, aquí está el error. No sé, es este valor, es 1.96. 1.96, ¿sí? 1.96, que es este valor. 1.96. Ajá. Entonces, vamos a ver aquí. Sí, miren, aquí está. Z alfa sobre 2 es 1.96. Ajá. Entonces, ahora ya tengo esta parte. ¿Sí? Ahí. Ya tengo esta parte, me faltaría calcular raíz de P tilde 1 menos P tilde sobre N. Ajá. Entonces, a ver, ayúdenme a calcular. Ya tenemos todos los datos, ¿no? Entonces, aquí tendremos que hacer 0.7 menos 1.96 que multiplica a la raíz de 0.7 por 1 menos 0.7 sobre N, que es 100. Ajá. Entonces, hagan esa operación de este lado con signo menos y del otro lado pues va a ser con signo más, ¿no? Entonces, ¿cuánto da? ¿Cuánto da eso? Aquí dice que el intervalo de confianza 0.600
perdón, 6102 a 0.7898. Por favor, ayúdenme con el cálculo. ¿Puedo volver a poner la fórmula en la pantalla? Sí, ahí está. ¿N a cuánto es igual, profe? 100, acuérdate que es de 100 personas, de una muestra de 100 personas, 70 prefieren iPods, ¿no? Creo que me da 0.7. A ver, vamos a ver. Dice que el intervalo es de 0.6102. Ajá. Vamos a revisar, ¿no? Vamos a revisar, por ahí hay algo medio raro. Entonces, acuérdate que es 0.7, ¿no? Porque aquí P tilde es 0.7, o sea, 70 sobre 100. Ajá. 0.7. Ahora, ¿quién es Z alfa sobre 2? Es 1.96 aquí, por la raíz cuadrada de 0.7 por 1 menos 0.7, que aquí sería 0.3, ¿no? Sobre 100, raíz de todo esto, ¿no? Ah, sí, ya. Y a lo mejor. Es que le había puesto 0.96 en lugar de 1.96. Ok. Ahora, entonces, del otro lado, ¿no? O sea, tu misma operación, pero fíjate que es con signo, en lugar de negativo, ahora es con signo positivo. Uh-huh. Punto 78. Punto 7898, sí, ajá. Entonces, aquí está, ¿no? Entonces, dice, bueno, aquí pregunta, ¿qué representa este intervalo? Lo que representa es la proporción de clientes que prefieren iPod, ¿sí? Entonces dice que la proporción de las personas que prefieren iPod va del 61 al 79%, ¿no? Aquí ya se redondeó, ¿sí? Dijeron que del 61 al 79% prefieren iPod. Uh-huh. Ahí está un resultado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo, ¿sí? Si yo tengo esta diferencia? Acuérdense, nosotros también trabajamos con estas diferencias, ¿no? Trabajábamos las diferencias entre las medias, las diferencias entre las desviaciones estándar, ajá, o varianzas, perdón, es más varianzas, ¿no? Porque trabajamos sigma cuadradas. Ajá. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando si tengo una diferencia de proporciones? Pues es exactamente igual, ¿no? Nuevamente es para poblaciones de muestras grandes, mayores a 30, ¿sí? Y obviamente otra vez trabajando con el nivel de confianza, el intervalo de confianza 1 menos alfa del 100% para estas diferencias, ¿sí? Entonces, aquí agrego estas operaciones, ¿no?
Para P1 menos P2, pues el intervalo inferior y el intervalo superior se calculan mediante esta fórmula. Vean que lo único que cambia es que agregamos un término, ¿sí? Agregamos un término, bueno, este es porque es el que estamos calculando, este que está aquí en paréntesis es el que estamos calculando, pero el que estamos sumando es aquí, este es el que cambia, ¿no? ¿Sí? Aquí agrego para P2, ¿no? Es la misma formulita, nada más que están sumándose, y vean que aquí aparece otra vez Z, pero nuevamente alfa sobre 2, esos ya también ya lo sabemos calcular, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Ajá. En este ejemplo, pues tengo que calcular el P tilde para una muestra y luego para otra muestra y comparar las diferencias, ¿no? Entonces aquí el ejemplo dice, una empresa manufacturera tiene dos máquinas, A y B, que producen la tablilla para cierto circuito integrado, ¿sí? Si la máquina A genera 3 tablillas defectuosas de 55 que produce, y la máquina B genera 2 tablillas defectuosas de 35 que produce, ¿sí? Fíjense, aquí ya tengo el número, bueno, en este caso, para el número de defectuosos, ¿no? ¿Sí? 3, ajá, y aquí es 2, ¿sí? Pero A hace 55 y B hace 35, ¿sí? Considerar un intervalo de confianza del 98%, determine si la diferencia de proporciones es significativa para ajustar, ¿sí? O corregir alguna de las dos máquinas. Si es así, indique cuál se ajusta para reducir la proporción defectuosa, ¿sí? Entonces aquí hay que calcular primero esas proporciones para la máquina A y para la máquina B, ¿sí? Entonces yo les dije que tenemos que calcular el número, otra vez regreso a la diapositiva, regreso y tenemos que calcular esta P, es número de elementos de la muestra con éxito. En este caso, mi interés es el número de defectos, ¿no? ¿Sí? Dice 0.055, ajá, ¿qué está trabajando? En el primer caso sería 3 entre 55, ¿será? Sí, ajá. 3 entre 55 y el otro es 2 entre 35, ¿sí? ¿Sí? Si ustedes hacen 3 entre 55, les va a salir ahí un número periódico, ajá. Entonces, por ahí yo creo que lo redondeó porque sale 0.54, 54, 54, ¿no? Entonces, lo redondeó a 0.055, ¿sí? Y el otro te sale un número irracional, ¿sí? Pero es 0, bueno, no irracional porque sí, es 2 entre 35, pero en decimal te da 0.57, 0.057, ¿no? Entonces, ya aquí ya está. Ya está las proporciones P1, bueno, en este caso PA, PB. Ahora, es del 98%, ¿sí? Entonces tengo que calcular alfa, ¿sí? Entonces es 1 menos 0.98, que es 0.02, entre 2 me da 0.01. 1 menos 0.01 me da 0.99. Ajá. Entonces tengo que buscar aquí en mi libro 0.99, que está aquí. Está entre este y este, ven, ¿no? Está entre este y este, ¿sí? 98, 98 y 99, ¿no? Está aquí, 2.3, 33, no sé, ¿no? O sea, aquí exactamente cuánto le pone. 2.33, miren. O sea, exactamente no es 0.99, aquí 0.9901, ¿no? Entonces, está tomando 2.33. Entonces aquí está el 0.33. Entonces, ya tengo lo necesario, ¿sí? Acuérdense que como estoy ocupando esta formulita, tengo que tener cuidado. Vean, aquí es N1, obviamente aquí sería PA-NA, ¿no? Para PA, que es la A, N1 es 55, para NB es 35, y aquí cambia también las P, ¿no? Entonces, ¿cuánto me da eso? ¿Sí? ¿Cuánto me da cuánto es el límite inferior y el límite superior? ¿Sí? Para este caso. Tomen aquí la nota, son estos valores. ¿Cuánto es el intervalo de confianza para esta diferencia de proporciones?
¿Cuánto da? Por favor, voy a poner la fórmula otra vez. ¿Sí? Ahí ya han tomado sus notas. ¿Cuánto da entonces? Los datos nuevamente, si los necesitan, los pongo otra vez. 55 y 35, ¿no? Entonces, ¿cuánto da? ¿Sí está bien eso? Los Ns son igual a 55 y 35, ¿no? O Sí, ajá, N1 y N2. sí, exactamente. Mm, es que me dio menos punto 24. Ok, vamos a ver qué está pasando entonces. Mm, Mm, ok, estás tomando aquí, ¿no? PA, PB, ¿no? Sí, o sea, para este proporción de A, 0.55 le corresponde el 55. ¿Ah? Para 0.057 le corresponde el 35, ¿sí? Y aquí es Z alfa sobre 2, que es 2.33. Esto ya lo vimos, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver la fórmula nuevamente, ¿sí? Ahora vean, aquí se tienen que restar, ¿sí? Aquí en lugar de 1, bueno, sería A, B, ¿sí? Aquí menos 2.33 raíz de este término calculado para, aquí este primer término es para A, ¿ah? Y luego este es de aquí, es para B, ¿sí? Este otro, este de aquí. Entonces, por ahí revisa tu tus operaciones, a lo mejor por ahí hay algo medio raro. Revisa otra vez tus operaciones.
Sí, profe, no sé dónde puede estar el error. ¿A usted sí le dio lo que debería? Es lo que estoy ahorita, es lo que estoy calculando ahorita. O sea, no sé si sí vaya a dar. O sea, estoy paso a paso, ¿no? Inclusive hasta término a término. Ajá. O sea, antes de meterlo en la calculadora, calculo, o sea, toda esa parte. Ajá. 0.055 menos 0.057, ¿cuánto te da? Ujú. Entonces aquí te tiene que dar un valor negativo, por eso es que posiblemente por ahí Ajá, anda menos eso. 0.002, ¿no? Exactamente, por ahí, ¿no? 0.055 menos 0.057 es menos 0.02, menos 0.002, ¿no? Ajá. Luego dijimos que era menos, ajá, tiene que ser 2.33, ajá, por la raíz, ajá. En esa raíz que va, ¿sí? En esa raíz va este primer P1, ajá. Ujú, P1 es 0.055, ¿no? ujú. 0.055 por, obviamente es 1, ¿sí? 1 menos 0.055, ajá. Eso me da, bueno, 0.5197 entre 55, ¿sí? Entonces eso da muy pequeño, me da 0.000945 más, ¿sí? Más, ¿qué es lo que sigue aquí? Raíz, pero para el otro, bueno, no raíz, bueno, dentro de la raíz es más, en este caso es P2, que es 0.057, 0.057 por 1, ¿sí? Menos o es más, ya me equivoqué. Ah, no, sí es menos, ay, pensé que ya me había equivocado. Entre, en este caso es 35, ajá, igual es un número muy pequeño, 0.001, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 6 términos, son 6 dígitos, perdón, 0.535. Entonces lo sumo, 0.000945 más 0.001535 me da un número muy pequeño, entonces menos 0.002 menos 2.33 raíz de 0.0248. ¿Esto a qué me da? ¿Qué me da? Es, bueno, obviamente es, tengo que sacar la raíz antes, es raíz, ay, me equivoqué aquí en el calculador, es raíz cuadrada de 0.00248. Entonces me da menos 0.002 menos 2.33 que multiplica a 0.04979. Entonces ahora sí, dice que me da menos, menos 0.002 menos 2.33 por 0.04979. Y me da menos 0.1180. Ahí me da menos 0.1180. Ah, sí, ya. Entonces está cerca. Me da menos 0.1180 y luego aquí en el punto anterior, ¿sí? Ay, bueno, tengo que volverlo a hacer. Pensé que me iba a permitir eso, hacerlo. Bueno, es menos 0.002. 002, ahora es más 2.33 que multiplica a 0.04979 y me da 0.1140. Me da 0.1140. Pues está cerca, ¿no? Está cerca.
está cerca. ¿Mm? Entonces, ese es el intervalo, ¿sí? Utilizando esa fórmula. Entonces dice, el intervalo incluye al cero, por lo tanto, bueno, por lo que no es significativo para considerar ajuste en alguna de las máquinas. Pues no, porque lo que está diciendo es que las distribuciones están centradas en cero, ¿sí? Y ahí es donde ocurre más, o sea, es donde ocurre más bien el valor para los defectuosos, ¿sí? Es muy pequeño, ¿sí? Están saliendo menos tablillas defectuosas que las que comúnmente salen. Sí, es relativamente pequeño. Entonces, bueno, este es el otro caso que nos podremos enfrentar en caso de proporciones y calcular los intervalos de confianza para estas estimaciones, ¿no? Sí, de estas proporciones. Obviamente vienen aquí los ejercicios, ¿sí? Sería bueno que pues lo revisaran, a ver cómo entendieron esta, ¿no? Ejercicio 1 y ejercicio 2, y obviamente es para utilizar la fórmula esta que dimos primero para una sola proporción, ¿sí? Ojo, vean que es para muestras grandes, ¿no? ¿Sí? Y para esta diferencia entre proporciones, ¿sí? Obviamente el ejercicio 1 es para el valor que sea. Sí, miren, creo que esto es para la diferencia, ¿sí? Porque hay dos muestras aleatorias. Ajá. Y la otra es para una sola muestra aleatoria. ¿Sí? Aquí está. Entonces, estos ejercicios, pues háganlos ahí en su casa, repasen esta parte y comprueben sus resultados, ¿no? Cuánto les da, ¿sale? Bueno, entonces, vamos a pasar, no sé si hay alguna duda antes de entrar, ¿no? A lo que sigue, ¿no? No, profe, pues es pura fórmula, como usted dijo al principio, ¿no? Sí, o sea, interpretar cuál es la magnitud. Acuérdense, un punto importante es que siempre se daban número de muestras, muestras grandes, muestras pequeñas, y fíjense que eso cambiaba en el tipo de distribución a utilizar. Dependiendo, utilizábamos la T-Student, la distribución normal, ¿sí? Chi cuadrada también, la distribución F, ¿sí? Entonces es importante que lo revisen. O sea, sí es una fórmula, pero tienen que interpretar la información. Si no interpretan la información, pues no van a poder resolver el problema, ¿no? No van a poder entender qué es lo que se está pidiendo. ¿Sale? Entonces, por ahí se quedan estos ejercicios. El ejercicio 1 dice que en una muestra aleatoria de 1500 teléfonos móviles seleccionados en la ciudad de Morelia en el año 2000, se encontró que 98 de estos ya no estaban en uso. Otra muestra tomada en la ciudad de León en el mismo año, con 1200 teléfonos móviles, se encontró que 105 de los teléfonos también ya no estaban en uso. Determina un intervalo de confianza del 99% para justificar la afirmación de que la proporción de teléfonos móviles fuera de uso en cualquiera de las dos ciudades es la misma. Entonces, ese es uno, vea que es para las dos muestras, las proporciones. Un fabricante, este es el ejercicio 2, un fabricante de semiconductores produce controladores usados en motores de automóviles. Suponga que la proporción defectuosa de una muestra de 200 piezas es de P tilde igual a 0.03, aquí ya te dan el valor. Construya un intervalo de confianza del 90% para el parámetro P que permita determinar si es verdad lo que indica el área de producción, de que la proporción defectuosa es menor a 0.1, ¿sí? Entonces, aquí fíjense, te da P y te da N, ¿no? Entonces aquí ya nada más hay que sustituir en la fórmula y contestar la pregunta, ¿no? Ver si la proporción si siempre es menor a 0.01. Bueno, entonces estos háganlo ahí en su casa, ¿sí? Termínenlos y si hay algún problema, pues lo revisamos, ¿no? Entonces, vamos a pasar ahora al tema de prueba de hipótesis. Recuerden que dijimos, ¿sí? Que en inferencia estadística,
¿sí? Consiste en crear métodos con los cuales se pueda realizar conclusiones o inferencias acerca de la población con base a la información muestral. ¿Ah? Entonces, ¿esto cómo se puede hacer? Mediante 3 formas: estimación puntual, estimación por intervalos y prueba de hipótesis. Ya vimos la puntual, ya pasamos por la de intervalos y ahora vamos por prueba de hipótesis. Ajá. Entonces, en esta parte, bueno, es la parte de prueba de hipótesis, ¿sí? Entonces, nosotros ya sabemos que un parámetro puede ser estimado a partir de un número, ¿sí? En la estimación puntual o con un intervalo de valores, que es los intervalos de confianza, ¿no? Pero puede ser, en otros casos, nuestro objetivo de una investigación no sea estimar un parámetro, sino decidir cuál de las dos pretensiones contrarias sobre el parámetro es la correcta, ¿sí? O sea, yo ya tengo los valores y todo eso, pero ahora quiero decidir, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las siguientes situaciones que aparecen ahí, pues vamos a utilizar esto. Vean, dice, en el primero, dice, el porcentaje de desocupación de la PEA, que es la población económica activa en México, es mayor del 5.22% o menor a este valor. Ajá. Otro, el número promedio de llamadas por unidad de tiempo, intensidad de tráfico en el departamento de queja de un autoservicio, de una tienda de autoservicio, es menor a 238 llamadas por hora o mayor, o sea, menor a este valor, 238 por hora, o mayor a 238. ¿Sí? Quiero estudiar estas partes, ¿no? El método para lograr esto se llama prueba de hipótesis, que consiste en desarrollar un procedimiento para probar la validez o no aseveración acerca de un parámetro poblacional. Bueno, ustedes habrán escuchado hipótesis a lo mejor en un curso de metodología de la investigación, posiblemente en constructivismo, herramientas de constructivismo, en física, ¿no? O sea, yo necesito probar mi enunciado, ¿sí? Que sí es verdad, ¿no? Con base a los experimentos, con base a la información, ¿no? Entonces, dice, los parámetros poblacionales que se presentarán, o sea, vamos a trabajar con la media, mu, y la proporción P, además de hacer comparaciones entre estas dos muestras con los mismos parámetros, ¿sí? Entonces, primero vamos a definir algunos conceptos básicos y luego se desarrollará esta parte de la metodología de prueba de hipótesis. Vean, hasta aquí le dice metodología, ¿no? O sea, no es, vean, no es así como tal un cálculo del 100% más teórico, no, sino es una metodología, ¿no? O sea, es un procedimiento para la prueba de hipótesis. Entonces, primero, bueno, aquí dice que es una hipótesis, ¿no? Es una aseveración acerca de una población. Por ejemplo, se puede afirmar que el voltaje promedio en una toma de corriente de casa es de 120 volts, ¿no? O sea, por lo general, ustedes van y miden con un multímetro en su contacto y van a decir, oh, ¿es 127 o 120? ¿No? Por lo general siempre dicen 120, ¿no? Entonces esa es una hipótesis, ¿no? Quiero afirmar que el voltaje en una toma de corriente de casa es de 120 volts. Dice, ¿qué es una prueba de hipótesis? Es un procedimiento basado en la evidencia de la muestra y la teoría de las probabilidades usadas para determinar si la hipótesis es una declaración razonable, y no debe ser rechazada, o es irrazonable, y debe ser totalmente anulada, rechazada. Entonces, eso es lo que voy a tratar de hacer. Voy a decir, sí, esto que dices es correcto y sí lo debes considerar. No, esto que dices es incorrecto, deséchalo, ¿no? Eso es lo que estoy viendo, ¿no? Bueno, aquí no se ve muy bien esta parte. Creo que bueno, va a ser rápidamente y obviamente después se desglosan cada una de ellas, ¿no? Dice, paso 1, plantear la hipótesis nula, las hipótesis nula y alternativa. 2, aquí está, ¿no? Esta es la 1. La 2 es, se selecciona el nivel de significancia. Vamos a ver qué significa eso más al rato, ¿no? Paso 3, se identifica el estadístico de prueba que toma la muestra y se calcula el estadístico. Acuérdense que estadístico ya lo vimos, sino es lo que me está midiendo, ¿no? O sea, es la información que me está midiendo algo, ¿no? O que me está comprobando algo, ¿sí?
4, se formula la regla de decisión. 5, se decide, es decir, se acepta la hipótesis o se rechaza, ¿sí? En caso de que, dice aquí una nota, en caso de que el valor del estadístico esté muy cerca de algún valor crítico, entonces calcular el valor P para tomar una decisión más confiable. Sí, supongo que está relacionado con el valor crítico. Aquí hay que saber qué quiere decir con valor crítico. Puede ser el valor crítico de la distribución o puede ser otra cosa, ¿no? Pero tendríamos que verlo, ¿no? Dice, vamos a ampliar más los pasos, ¿no? Nuevamente, plantear la hipótesis que ha de ser probada, ¿sí? Es decir, la afirmación del valor de un parámetro poblacional. Este se denomina hipótesis nula, ¿sí? Entonces, vean, lo que quieren afirmar del valor de un parámetro de la población, lo vamos a definir como hipótesis nula y lo vamos a denotar como H sub 0, ¿sí? Yo aquí veo que este es como O, pero acá en la diapositiva anterior dice, yo lo veo como 0, ajá, H0, ¿sí? Y creo que en el libro también lo marca como H0, ¿no? De veras, esto en dónde se ve. Yo les dije que esta última unidad está regada por todo el libro, ¿no? Aquí aparece en mi libro físico, en el capítulo 8, ajá. En el capítulo 8 se llama Pruebas de hipótesis basadas en una sola muestra. Vamos a ver aquí, ¿no? En el libro. Estamos en la sección 5. Aquí está, creo que por aquí. Sí, miren, aquí está. ¿No? Pruebas de hipótesis basadas en una sola muestra, ¿sí? Entonces, aquí es lo que se está haciendo, hipótesis y procedimientos de prueba, ¿no? Entonces, obviamente aquí están todas los pasos, los pueden revisar más ampliamente, ¿sí? Entonces, vamos a seguir, ¿no? Pero esto está en el capítulo 8 del libro, que por ahí les pasó la última vez su compañero. Entonces, vamos a ver, ¿no? Y según yo les digo, mira, aquí está H0, ¿sí? H0, lo denota de esa manera. Entonces, por ejemplo, dice, si de un muestreo obtuvimos que el tiempo promedio de una llamada telefónica de un celular a un teléfono fijo es de 45 segundos, ajá, y nos cuestionamos, ¿será válido que el tiempo promedio de una llamada telefónica entre un celular y un teléfono fijo sea de 45 segundos? O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando yo marco un teléfono fijo, si todas duran 45 minutos, perdón, 45 segundos. ¿Esto por qué? Porque si ustedes se recuerdan, antes como que estaba más caro llamar de celular a fijo, y obviamente de fijo a celular, que de celular a celular, ¿no? Por eso es que a veces la gente no se tarda mucho en este tipo de llamadas. Pero ahora creo que ya con las modificaciones de comunicaciones, pues creo que ya los costos son bajos y similares, ¿no? Entre celular a celular, fijo celular, celular fijo, ¿no? Entonces, aquí tengo una hipótesis nula, ¿cuál sería? ¿Sí? Es que el promedio entre todas las llamadas sean de 45 segundos, ¿sí? O que mu sea mayor a 45 segundos o que sea menor a 45 segundos, ¿sí? Entonces, vean, eso es lo que yo quiero probar. ¿Mu es de 45 segundos? ¿O mu es de mayor a 45? ¿Sí? ¿O es menor a 45? ¿Sí? Ajá. Aquí mi pregunta, ¿será válido entre un celular sea de 45 segundos exactamente? ¿Sí? O menor a 40, o menor o igual a 45, ¿no? Bueno, entonces, en cualquiera de los casos se plantea la hipótesis nula con el objetivo de realizar una prueba para aceptarla o rechazarla, y si no se acepta, entonces se debe proponer la hipótesis alternativa, denotada por HA. Vean, aquí está lo que es una hipótesis alternativa, ¿sí? Ajá. Es la aseveración contraria a H0, ¿sí? Entonces, esta es una aseveración contraria, ¿sí? Esto es, HA es una afirmación que se acepta si los datos muestrales proporcionan evidencia que la hipótesis nula es falsa. Ajá. Entonces, si H0 es falsa, entonces HA
tiene que ser, que es lo contrario, ¿sí? Y esa va a ser verdadera. Por ejemplo, del anterior, se puede considerar en el primer caso que HA es mu diferente a 45 segundos, claro, ¿sí? Porque yo quiero que sea igual a 45, ¿sí? En el segundo caso, pues que sea estrictamente menor, y en el tercer caso estrictamente mayor, ¿sí? Entonces vean, en el primer caso H0 igual a 45, si no se cumple, entonces quiere decir que esta hipótesis alternativa es válida. Bueno, entonces, ahora, H0 siempre será formulada con una afirmación de igualdad y o desigualdad, ¿sí? Es decir, la hipótesis claro, sí. Vean aquí, si la hipótesis alternativa es teta mayor que teta 0, entonces implícitamente se considera que la hipótesis nula, pues es el contrario, ¿no? Menor o igual. Si la hipótesis alternativa es teta menor que teta 0, entonces implícitamente se considera lo contrario de la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es lo contrario, ¿sí? Ahora, si la hipótesis alternativa es diferente a esto, implícitamente se considera que la hipótesis nula pues es la igualdad, ¿sí? Vean, la hipótesis nula es mi hecho que quiero comprobar y la hipótesis nula es el contrario a mi hecho actual, bueno, que quiero probar, perdón, ¿no? La H alternativa, la hipótesis alternativa, se le conoce como la hipótesis de investigación, ya que se pretende que esta sea la verdadera, ¿no? O sea, aquí está mezclando un poco de información, ¿sí? Pero eso va a depender de cada uno de cómo le llame, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el paso 2? Dijimos que seleccionar el nivel de significancia. ¿Qué es esto? ¿Ah? La probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando sea verdadera, ¿sí? Esto es, el nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. O sea, acuérdense que todo evento tiene probabilidad. Aunque sea verdadera la hipótesis, hay probabilidad de que sea rechazada. Y esto se denota como alfa. También se denomina nivel de riesgo, ya que el riesgo que se corre al rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera, claro, es lo que les digo, ¿no? ¿Sí? O sea, si yo sé que la hipótesis nula es verdadera, también hay probabilidad de rechazarla, y a esto también le podemos llamar riesgo, ¿no? Dice, hay un nivel de significancia, no hay un nivel de significancia que se aplique a todas las pruebas. Se puede utilizar el 0.05, del 5%, 0.01, 0.1 o cualquier otro valor, pero vean, aquí está especificado entre 0 y 1, ¿sí? Entonces ese es tu nivel de riesgo. Con frecuencia se utiliza el 0.5 para proyectos de investigación sobre consumo, 0.1 para calidad y 0.1 para encuestas políticas. Habría que revisar el libro que más dice, o a lo mejor otros artículos más sobre los riesgos, ¿no? Porque ese es el riesgo. Ahora, al rechazar una hipótesis nula, la cual es verdadera, se comete un error del tipo 1. Vean, aquí sucede, aquí está hablando sobre el hecho que les comentaba, ¿no? ¿Qué pasa si es nula pero la rechazo, ¿no? La probabilidad de cometer un error de tipo 1 es alfa, claro. Pero si ahora se acepta la hipótesis nula cuando esta es falsa, claro, al contrario, ¿sí? Si mi hipótesis es nula, pero es falsa y la acepto, pues también estoy cometiendo un error, y esto le llamamos tipo 2. Entonces, tipo 1, la hipótesis nula es verdadera y la rechazo, ¿sí? Ese es error tipo 1. La hipótesis nula es falsa, pero la acepto, ¿sí? Entonces es error de tipo 2, y eso lo denotamos con la letra B. Entonces, aquí en esta tabla está el resumen, ¿no? ¿Sí? Hipótesis nula es verdadera, se acepta, decisión correcta. Se rechaza, error de tipo 1. La hipótesis nula es falsa y se acepta, entonces es error de tipo 2. Y se rechaza, decisión correcta, ¿sí? Vean, eso es lo que está sucediendo, ¿sí? No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. Y obviamente, ¿cómo voy a medir esos errores? Acuérdense, con alfa y con beta. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, profe, todo bien. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a continuar.
Veamos esto, ¿no? Para aclarar lo que dice. Dice, una compañía tabacalera afirma que el contenido de nicotina promedio de los cigarros marca MB, ¿sí? Marlboro, yo creo, es de cuando mucho 1.5 miligramos. Si consideramos la hipótesis nula como mu menor o igual a 1.5 miligramos y con hipótesis alternativa mayor a 1.5, un error de tipo 1 consiste en rechazar la afirmación del fabricante, cuando mu es menor o igual a 1.5, cuando en realidad es cierta, ¿sí? O sea, aquí viene del fabricante, ¿no? Esto porque de la muestra que se obtuvo dio una media de 1.6, a pesar de que la media poblacional sea 1.5. Ahora, puede ser que la media de la muestra sea 1.47, aun cuando la media poblacional sea mayor a 1.5. En este caso se acepta H0, siendo esta falsa. Esto sería un error de tipo 2. Entonces, estos simplemente son ejemplos para ver esto, pero creo que con lo que les comenté es claro, ¿no? Es claro. Identificar, este es el paso 3, identificar el estadístico de prueba. Se toma la muestra y se calcula el estadístico, ¿no? ¿Qué es un estadístico de prueba? Es el valor establecido a partir de la información muestral que se utiliza para determinar si se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Pues es lo de estimación. Existen muchos estadísticos de prueba. Los comunes para este curso son Z, ¿sí? Que es el valor de la distribución muestral, en este caso de la media, ¿sí? Con distribución normal estándar, ¿sí? Que se distribuye normalmente, y la distribución T para distribuciones pequeñas, ¿no? Acuérdense, nosotros vimos para grandes y pequeñas, ¿no? Datos grandes Z y pequeños, ¿sí? T, la distribución T de student. Las siguientes tablas indican la fórmula para el cálculo del estadístico. Vean, aquí ya empiezo con fórmulas. Una vez que se toma la muestra y se calculan los parámetros requeridos, media, desviación estándar o proporción, obviamente son lo que ya vimos, ¿no? Voy a calcular esto, ¿sí? Vean, prueba de hipótesis, ¿para qué? Media poblacional con desviación típica poblacional conocida, muestra grande o pequeña, ¿sí? Esto proviene de lo anterior, aguas, ¿sí? Con esto, ¿no? O sea, acuérdense, ¿no? Aquí no importa si es muestra grande o pequeña. Media poblacional con muestra grande y desviación típica poblacional desconocida, ¿sí? Vean aquí, acuérdense, si no conozco la de las poblaciones, tengo que sacarlas las de las muestrales. Por eso aquí vean, lo único que cambia es el sigma y el S. Vean, aquí cambia el sigma y el S. Lo que pasa es que acá arriba sí te dieron la desviación estándar, ¿sí? La desviación estándar de la población. En cambio acá no te la dan, te dan la de la muestra, ¿sí? Pero es una estimación, acuérdense, ¿no? Media poblacional con muestra pequeña y desviación típica poblacional desconocida. Aquí está. Vean, nuevamente aquí no te dan la desviación estándar, la desviación de la población, ¿no? Ahora, proporción, perdón, bueno, aquí no dice proporción, dice porción con muestra grande, donde P tilde es proporción muestral, P es la proporción poblacional, la sin gorrito, en el tamaño de la muestra, sigma P es el error estándar de la proporción muestral, y bueno, aquí lo calculamos, ¿no? Esta sería Z. Este va a ser tu parámetro, o sea, este Z o esta T es el que vas a determinar si es verdad o no, ¿sí? Si es verdad o no. Obviamente, solamente dijimos que para la media o para alguna proporción, ¿sí? Aquí otra, dice, diferencia de las medias poblacionales, otra, medias poblacionales, igual, para poblaciones chicas y grandes, aquí es T, ¿no? ¿Sí? Diferencias entre proporciones grandes, ¿sí? Aquí está otra fórmula. Entonces, vean qué es lo que hemos estado trabajando. Simplemente ahora nos vamos a dar una métrica y que esas van a ser Z o T para el caso que nosotros estemos estudiando, ¿sí? Aquí está otra. Prueba de hipótesis, dice aquí, por pares. Prueba de pares, muestras dependientes. Bueno, aquí es para el caso de dependientes, ¿sí? Donde D barra media de las diferencias entre las observaciones relacionadas o pares de observaciones. Aquí habría que revisar, ¿sí?
porque vean, no se ha hablado nada sobre las muestras dependientes. Bueno, aquí hasta lo dice, ¿no? Dos muestras son dependientes, es decir, están relacionadas, las muestras se obtuvieron de medir el mismo objeto, se elaboraron con los mismos procedimientos, también se llaman muestras por pares. Esto, sí, ya me acordé. Es en el caso, por ejemplo, del experimento, ¿no? O sea, tengo un mismo experimento, pero estoy midiéndolos con dos diferentes sensores, ¿no? Entonces, se hacen las diferencias entre esas dos, y esas diferencias es D, ¿no? O sea, la medición de 1, la medición de 2, se hace la diferencia y ese es D barra, ¿sí? Ya más o menos estoy por ahí relacionándolo con eso, ¿no? Entonces, vean, dependiendo de lo que estemos tratando de calcular, voy a utilizar estas formulitas, ¿sí? De hecho, aquí aparecían más adelante, aquí en el libro. Obviamente, ya un poco ya más desglosadas. Vean, aquí está, estadístico de prueba, ¿no? Vamos a ver si más arriba los pone. No. Aquí está el primero, ¿no? Esto estadístico de prueba. Ay, ya lo perdí. Error de tipo 1, error de tipo 2, procedimientos de prueba. Creo que los pone más adelante. Yo creo que más adelante. Aquí está, miren. Aquí está el primero, ¿sí? Caso 1, población normal con sigma desconocida, ¿no? Aquí están, ¿no? Entonces aquí lo pueden revisar más a fondo. Algunos casos ya más completos, ¿sí? Prueba con muestras grandes, ¿no? Otra vez, aquí está, ¿sí? Vean, aquí está, ¿no? Con distribución de la población normal, ¿no? Bueno, aquí están las formulitas, ¿vale? Entonces, dependiendo de lo que yo esté tratando de trabajar, es lo que voy a hacer, ¿no? O la fórmula que voy a ocupar, ¿sí? Dice, paso 4, se formula la regla de decisión. Una regla de decisión establece las condiciones específicas en las que se rechaza la hipótesis nula o las condiciones en las que no se rechaza. Para ello, identificaremos la región de rechazo, lo cual define la ubicación de los valores que son tan grandes o tan pequeños, que la población de que se presente bajo suposición de que la hipótesis nula es verdadera es muy remota. La región de rechazo depende de cómo se defina la hipótesis alternativa, porque de ello se obtendrá el o los valores críticos. Aquí está, ¿no? Puntos de división entre la región en la que se rechaza la hipótesis nula y la región en la que no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si la hipótesis alterna HA indica una dirección menor o mayor, se habla de una prueba de una cola, ¿sí? Dice, hipótesis alternativa, más del 50% de los clientes pagan en efectivo su consumo de gasolina, mayor a 50. Otra hipótesis alternativa, la velocidad de los autos que viajan en la carretera México-Toluca es menor de 100 kilómetros, es decir, mu es menor a 100, ¿sí? Cuando la hipótesis alternativa no especifica ninguna dirección, es decir, cuando es diferente, se habla de una prueba de dos colas. El tiempo de espera para ser atendido por un asesor telefónico en un call center es diferente a 20 segundos, ¿sí? Para calcular el valor crítico, vean, aquí está, es más menos Z alfa, más menos T alfa, más menos Z medios, ¿sí? O más menos T alfa medios, según corresponda. Consideremos el estadístico de prueba teta 0 y el nivel de significancia alfa, ¿sí? Entonces, aquí es lo del valor crítico. Vean, nuevamente tengo que saber para este valor de alfa, cuál es su valor de la variable aleatoria, ¿no? El valor crítico se encuentra en la tabla porcentual de la distribución normal o de la T de student, ¿sí? Vean, aquí está, ¿sí? Si alfa es igual a 0.5, el estadístico es Z y la prueba es una cola con Z menor a menos Z alfa. Entonces Z alfa es 1.65. Sí, es de la misma búsqueda, ¿no?, que hacíamos en este caso, ¿no? Vamos acá a la tabla, ¿no? Desde chi cuadrada, veamos.
Aquí está, es esta, ¿no? A ver, vamos a ver. Dijimos que era 0.05, ¿sí? Ahí, 0.05. Entonces, 1 menos alfa, 0.05, me da 0.95. Entonces, tengo que buscar 0.95 aquí. Está aquí. Está entre este y este. Ajá. Entonces, me dice que es 1.65, más o menos. 1.65. Si yo hago aquí y acá, es 1.65. Entonces, aquí dice que es 1.65. Ajá, aquí está. Si alfa es igual a 0.1 en el estadístico T con 8 grados de libertad y la prueba es de 2 colas, ¿sí? Entonces T alfa sobre 2 es 3.35, ¿sí? 18 grados de libertad, ¿sí? Entonces es acá. Por aquí yo vi lo de T de student, ¿sí? Y alfa, ¿cuánto? Ya se me olvidó. 0.1. Es 8 grados y 0.1 o 0.01. 0.01. Es este, ¿no? 8 grados. Ajá. 0.01. 8 grados. No sé si es este o tiene que ser menos 1, ¿no? Y la prueba es de 2 colas. Ok, vamos a ver, porque aquí es... Yo vi por acá que decía de 2 colas. Vamos a ver si a eso se refiere. Curvas T para área de cola. Vean. Vamos a ver, vamos a ver. No. No, ya me pasé. Ok, vamos a ver aquí, ¿no? Bueno, aquí no aparece porque curva T. Porque es diferente, curva T para áreas de cola. Eso es lo que quiero calcular, ¿no? Dice aquí entonces T alfa sobre 2. Es que es alfa sobre 2. A ver, déjenme ver, sí. Es alfa 0.1. Entonces, 0.01 entre 2 me da 0.05. Ok. Entonces es 0.05, es en este de acá. 0.05 es este de aquí. Sí, aquí está, miren, 8, aquí está. Aquí estaba confundiendo, porque te está pidiendo aquí, vean, T alfa sobre 2. Entonces, alfa es 0.1, alfa sobre 2 es 0.005. Ajá. Entonces, en mi tabla busco el 0.005 y para grados de libertad 8 es 3.355. Aquí dice 35.5. Ahora, si alfa es igual a 0.025, el estadístico Z y la prueba es de una cola con Z mayor a Z alfa, entonces Z alfa, ¿cuánto vale? ¿Sí? Entonces, vean, aquí es 0.025, es exactamente algo similar, ¿sí? Algo similar. ¿Por qué? Porque tengo que hacer el estadístico, tengo que calcular para 1 menos 0.025, que es 0.975. Ven, aquí en el primer punto, que es este, salió 0.97, aquí salió 0.975. Entonces aquí salió, digamos, 970 y aquí salió 975, por eso casi coinciden. Bueno, aquí es Z alfa. ¿Por qué? No, miren, aquí es diferente. Sí, aquí ya me estaba yo. Aquí ya me estaba yo cuatrapeando. A ver, entonces, ¿por qué acá ya estaba ya viendo lo mismo, pero es diferente? ¿Sí? A ver, entonces
0.975, entonces es diferente. Voy a ver. Ah, sí, aquí está. Sí, miren, sí. Sí, sí, es diferente. Aquí está. Es 9750, es 1.96. Ajá. Y el anterior dijimos que era 1.05, 1 menos 0.05, que es 95. Sí, sí, es que en el otro es 95. Por eso cayó entre este y este, 1.65. Sí, por eso, sí, es diferente. Ojo, ahí me estaba yo equivocando. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos buscando. Ya sabemos cómo interpretar estos valores, ¿sí? Entonces, no es nada nuevo. Entonces, ese es el paso. Y el paso 5, se decide cuando se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Entonces, el valor del estadístico de prueba se compara con los valores críticos, ¿sí? Para identificar si el estadístico está o no en el área de rechazo y de esta forma rechazar o aceptar la hipótesis nula. O sea, vean, yo necesito... Ay, perdón. Me estoy yendo para atrás. Sí. Creo que se me pasó esta, ¿no? Vean. No la había... No pasó. Entonces, vean, tengo que calcular el estadístico y compararlo con la regla de decisión, ¿sí? Entonces, vean, aquí está lo de una cola, ¿sí? O lo de dos colas, ¿no? O sea, aquí no sé por qué se saltó, o sea, no, esto se saltó, ¿sí? Entonces, vean, si este valor crítico, no cae, o sea, aquí vean, dice, no se rechaza, ¿sí? No se rechaza y no se rechaza. Todo lo que caiga dentro de esta parte que dice no se rechaza, si el estadístico cae dentro de esta parte, entonces no se rechaza, pero si cae dentro de estas colas, ¿sí? Se rechaza. Estas son las colas, ¿sí? Lo último de la distribución, acuérdense, estas son las colas, ¿sí? De las distribuciones. Este es para dos colas y una cola. Entonces, eso es lo que estoy haciendo, ¿sí? Vean, Z, ¿sí? Vean, este Z ya lo calculé, ¿sí? Dice, si Z es menor a menos Z alfa, entonces se rechaza, si no se acepta. Y vean, lo mismo para T o para Z. Yo ya calculé Z o calculé T con las formulitas de hace rato. Entonces, si es mayor a Z alfa, es decir, si cae en esta parte, entonces se rechaza. Si T es mayor a T alfa, se rechaza. Entonces, si es para dos colas, bueno, aquí ya está. Si caen aquí y aquí, o sea, aquí tienen que probar a la izquierda y a la derecha. Por eso aparece el I. Si es esto y esto, se rechaza. Si es esto y esto, se rechaza. Entonces, vean, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se calculan estas colas? Bueno, ya lo vimos, ¿no? Con estos tipos de formulitas. Entonces, vean, estas alfas ya están dadas. Dijimos que esas alfas, bueno, aquí, por ejemplo, dicen que esas alfas, que son los de riesgo, ¿no? 0.01, 0.1, son dependiendo de lo que se utilice, ¿no? Bueno, entonces, supongamos que tenemos un valor del estadístico Z igual a 243 y que una prueba de una cola que tiene un valor gráfico de 1.65, aquí está, ¿sí? Entonces dice que el estadístico, ¿sí? Está en la región de rechazo, por lo tanto, la hipótesis nula se rechaza. O sea, este Z, ¿de dónde se calculó? Nuevamente, les digo, se calculó de estas formulitas, dependiendo de lo que quiero calcular, ¿no? Dependiendo, aquí está, ahí aparecen lo que se tiene que calcular, ¿no? Para cada caso. Entonces, vean, dependiendo del alfa que me den, tengo que calcular su cola, la prueba de hipótesis por la cola, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ya está el ejemplo, ¿sí? Vamos a dejarle aquí, esta vez, y mañana le seguimos, ¿sale? Vean, ya hablamos sobre los procedimientos y cómo voy a saber si tengo que rechazar o no una hipótesis nula, ¿sí? Tengo que calcular el estadístico y también tengo que calcular la decisión, ¿no? Que esto me lo va a dar, ¿sí? Tipo de prueba de una cola, que son con las distribuciones del experimento, ¿sí?
el estadístico tiene que ser mayor o menor a cierto valor, o estar entre dos valores, ¿sí? Y si no, la rechazo, ¿sí? Bueno, entonces, vean, ese es el procedimiento, ¿sí? Entonces, el día de mañana vamos a continuar con los ejemplos de prueba de hipótesis. Vean, ya no nos falta mucho, por aquí unas 10 diapositivas que van a ser más que ejemplos, ¿sí? Entonces, por favor, les pido que le echen una ojeada a su libro, en el capítulo 8, ¿sí? Para que trabajen esta parte, ¿no? O vean si algo se nos pasó, o a lo mejor no le entienden bien a las notas, en el libro está, ¿sale? Entonces, vean, aquí está lo mismo. Estoy comparando de una cola, de un lado, del otro, o ambas, ¿sí? Entonces, eso es lo que me va a permitir si la rechazo o no la rechazo, ¿sale? Entonces, échenle una ojada a su libro, ¿sí? No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. Si se fijan, lo primero es, dijimos el procedimiento, y dijimos tres formulitas, pero eso lo vamos a ver un poco ya más sentado con los ejemplos, ¿no? Entonces, si no hay dudas, ¿tiene alguna duda, alguna pregunta, compañeros? No, profe. ¿No? Entonces, si no hay dudas, si no hay pregunta, pues nos vemos el día de mañana, ¿sale? Nos vemos el día de mañana. ¿Las diapositivas las va a mandar por WhatsApp o...? Aún no me contesta el maestro. Ya se acuerdan que les dije que les iba para preguntar si las puedo mandar. Aún no me contesta. Lo que pasa es que la verdad es que le he mandado correos, como todo lo que hemos hecho se está mandando un informe, ¿no? Todo lo que hemos trabajado. De hecho es para todas las materias, ¿no? Entonces yo le he mandado mis informes y en uno de ellos le escribí que si podía yo proporcionar las diapositivas y no me ha contestado. La verdad es que le digo, voy a volver a insistir y le digo, si me da el consentimiento, se las hago llegar, ¿no? Se las hago llegar. O si no, de todos modos, es que en algunas de los ejercicios que ha puesto, que le tomamos impresión de pantalla, eso sí, algunos no logré tomarles captura, y entonces por eso, ¿no? También. O que okay. Nada más el puro ejercicio y ya Okay. yo lo puedo hacer. Sí, yo creo que no hay ningún inconveniente de que se los pase. La verdad, pues simplemente son fórmulas que están en el libro. Pero sin embargo, pues yo no quiero ¿cómo se dice? Violar la confianza que me Sí. debe de pasar, ¿no? Entonces, antes de que suceda algo, pues por eso es que quiero preguntar, o sea, para hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, si en cuanto yo le vuelvo a insistir y si me da luz verde, yo se las paso por WhatsApp o las subo aquí al equipo de Microsoft Teams, ¿no? ¿Sí? Entonces, debo un poquito más de tiempo y y se va a solucionar, ¿no? ¿Sí? Si no veo yo ahorita cómo lo hago, ¿no? Okay. Entonces, si no hay más preguntas, si no hay más dudas, pues nos vemos mañana igual a las 6 de la tarde, ¿sale? Sale, bro. Sí, profe. Cuídense. Ajá, te escucho. Igualmente. ¿Qué pasó? No, también estaba despidiendo, creo. Sí. Bueno. Ok. Bueno, entonces, nos vemos, cuídense todos y sigan trabajando, ¿no? Sí, profe, gracias. ¿Sale? Nos vemos, hasta luego. Igual, Bye. profe.